Carlos Sánchez Berzaín, ustedes lo conocen, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia, que por cierto, este miércoles tiene un nuevo foro sobre Venezuela, se llama Venezuela, lucha por la libertad de las Américas, con unos invitados de primera hablando sobre eso y las conclusiones van a estar a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Yo no sé si este hombre almuerza y cena, ¿no? De verdad, porque no sé a qué hora lo hace, debe dormir muy poco. Y si tiene esposa, creo que más de una vez, ¿no? Le ha mirado muy mal porque pocas veces está, pocas horas le dedica a su casa, a su hogar, por su pasión por la lucha democrática. En su país, Bolivia, ha estado en los puestos más importantes, con éxito, por cierto, excepto el de presidente. Pero si alguien sabe de lo que pasa en América Latina y si alguien lucha por la democracia, las 24 horas del día se llama este hombre que se llama Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenido nuevamente y para nosotros de verdad es un orgullo que esté con nosotros, conversando, hablando y diciéndonos en qué etapa está Venezuela. Gracias, don Napoleón, muy generoso. Está en la etapa en la que el pueblo venezolano ha derrotado a la dictadura y, como dice la líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, hay que cobrar. Y eso es un trabajo arduo, es un esfuerzo extraordinario, porque en Venezuela no se está disputando solamente si Maduro deja o no deja el poder, si el pueblo venezolano vuelve a tener democracia y libertad o no. Venezuela es la principal plataforma y la principal colonia de la dictadura más antigua de las Américas, que es Cuba. Y con Cuba la han convertido en la plataforma de amenaza más importante de las dictaduras extra hemisféricas, que son Rusia, China e Irán. O sea, si usted quiere un concepto resumido, usted sabe que yo he acuñado la definición de la Primera Guerra Global. La Primera Guerra Global para señalar que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, con ese frente de batalla, un solo frente de batalla, se ha producido una confrontación de carácter global de la que nadie está excluido. Porque si bien la participación física en los hechos armados es está reducida a Rusia y a Ucrania y a algunos mercenarios cubanos y de otro tipo que van ahí, en todo el mundo nadie está al margen de ese conflicto, porque no hay neutralidad. La confrontación es global. Todo Occidente y las democracias están respaldando a Ucrania y las dictaduras están respaldando a Rusia. Esa guerra global se amplificó cuando se produjo el atentado terrorista de Hamas contra Israel y se abrió el frente de Gaza. Entonces se produjo una confrontación global. Y en el tema de Venezuela, ahora que Maduro está derrotado, que ha perdido en un proceso electoral por un margen de 2/3 contra menos de 1/3, con un fraude electoral extraordinario, la gente que defiende a Maduro, los sistemas que defienden a Maduro, son primero el sistema del socialismo del siglo XXI o castrochavismo liderado por Cuba, que no quiere perder su principal plataforma. Venezuela es un país ocupado por los cubanos que sin esa situación que han desangrado durante este siglo a Venezuela, no hubieran sobrevivido y sin lo que queda no sobreviven. El proyecto bolivariano que inició Hugo Chávez, haciendo alianza en 1999 con Fidel Castro y con Lula da Silva, que fue el creador del Foro de Sao Paulo junto con Castro, funcionaba bien para Venezuela mientras Chávez vivía y mientras Chávez mandaba. Cuando Chávez vivía, Lula y Fidel Castro eran sus segundones, pero muere Chávez y ahí hay un escrito muy importante que ya hemos comentado de Salas Romer, que prueba que a Chávez lo mató la dictadura cubana para quedarse con todo. Y en el momento en que muere Chávez y se establece la sucesión de Maduro,
Maduro es un operador directo de la dictadura cubana y Venezuela pasa a ser una colonia o una plataforma. Pues entonces hoy día se está desmontando eso, que no es poca cosa. Hoy día se le ha ganado a Maduro y se lo ha derrotado ampliamente en Venezuela por el pueblo venezolano. ¿Y cuál ha sido la reacción del sistema de las dictaduras del socialismo del siglo XXI? Mandar tropas de Cuba, de Bolivia, tropas de represión, las avispas negras, grupos Wagner, para matar al pueblo venezolano, porque esto se está disputando en dos frentes, un frente interno y un frente internacional. En el frente interno la disputa es entre el pueblo venezolano movilizado, liderado por María Corina Machado y González Urrutia, que piden a la dictadura que entregue el poder. Y la dictadura que reprime, matando, asesinando, torturando, cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que como al parecer está perdiendo el control de las Fuerzas Armadas y grupos policiales de venezolanos nacidos en Venezuela, ha tenido que llevar 5 aviones desde Cuba con tropas especiales de represión y un avión desde Bolivia. Ese frente interno está marcado por crímenes de lesa humanidad, por asesinatos, por muerte, que es lo que sabe hacer el socialismo del siglo XXI y que lo ha hecho en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba a partir del 11J del 2001, en Bolivia el 2003, el 2006, el 2008, el 2019, el 2020, hace poco, en Nicaragua el 2021, el 2019, así funciona. Y el frente externo, perdón, o internacional, es el frente en el que se disputa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia por parte de los países como presidente electo de Venezuela. Y ahí tenemos la acción directa de los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia que le deben haber llegado al poder a las dictaduras, paradictatorial al servicio de las dictaduras, de Brasil con Lula, de México con López Obrador y de Colombia con Petro. Boric se ha desmarcado con Chile. Y estos tres gobiernos están llevando adelante una política de dilación y de engaño, pidiendo que se presenten de parte de la dictadura de Maduro las actas que todo el mundo conoce, pidiendo un resultado que todo el mundo ya ha aceptado con el objeto de ganar tiempo para ver si mientras tanto Maduro y la intervención cubana masacran al pueblo venezolano y logran desmovilizar la resistencia civil pacífica y la movilización popular de Venezuela. Ese es el juego interno y el juego internacional, y Venezuela con muchísimo sacrificio está ganando. Está ganando primero porque en el proceso preelectoral, que fue la primera etapa, le perdió el miedo a la dictadura, acabó con el terrorismo de Estado. Puso un candidato. El día de la elección le ganó la elección de punta a punta. Tercero, le demostró que había ganado la elección con un eficiente control electoral. Y cuando empezó el lunes 29 la narrativa de quién había ganado y qué es lo que pasaba, se volcó a las calles y le ganó además el ánimo a la dictadura, que solo pudo reaccionar como está haciendo, matando, asesinando, cometiendo más crímenes con fuerza y con violencia. Y en el ámbito internacional, operando el engaño de estos países paradictatoriales que impidieron que la semana pasada en la Organización de Estados Americanos se consigan los votos para aceptar lo que todo el mundo ya ha aceptado. No, es intrascendente la decisión, pero lo importante es que a título de abstención, Colombia con Petro, México con López Obrador, Brasil con Lula, los países del Caribe, Honduras con Castro, apoyaron el crimen organizado del que quieren formar parte. Entonces, hoy día se está disputando, dejo los dos escenarios y vuelvo al tema general, el tercer frente de la guerra, de, de la guerra global, porque Cuba no puede perder a Venezuela, y detrás de Cuba, China, Irán y Rusia no pueden perder esa plataforma. Esa es la importancia de esta batalla por la que el pueblo venezolano no puede ser dejado solo. Las democracias de las Américas y el mundo tienen que entender que si Maduro se queda con el poder, eso, Venezuela es Cuba 2.
y esa es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales de todos los países de las Américas y el mundo. Y tienen que entender que si se consolida la victoria y el triunfo que hasta ahora adelanta el pueblo venezolano, ese es el principio del fin de las dictaduras en las Américas. Y Cuba lo sabe. Cuba está peleando su subsistencia no en los centros donde mata de hambre y tortura a los cubanos en Cuba, está peleando en Venezuela. Por eso ha mandado lo mejor de su fuerza especial. Ahora bien, los presidentes, hace pocas horas de esta conversación que tenemos, el presidente de Panamá, Mulino, convocó oficialmente una cumbre entre presidentes de la región para abordar de forma urgente la situación de Venezuela y coordinar acciones en favor de la democracia y la voluntad del pueblo venezolano. Pero, ¿qué acciones, se pregunto, pueden hacer los países democráticos encabezados por Estados Unidos, por la Unión Europea, ¿ok? Y por los países democráticos en América Latina, diferente a lo que están haciendo? Porque tropas no pueden enviar, porque según sus A ver, leyes y demás no lo pueden hacer. no, no se adelante. Usted pregúnteme qué pueden hacer y yo le contesto lo que creo que Ah, pueden. bueno, entonces le No pregunto da qué la pueden respuesta hacer. más. Lo que pueden hacer. Lo primero que deben hacer es generalizar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pero no está generalizado ya como presidente electo. Lo ha hecho indirectamente Chile, directamente Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá. La Unión Europea tiene que expresarse. La Unión Europea está en la etapa de decir, conocemos las actas y Edmundo González ha ganado. De Ujú. ahí a reconocerlo como presidente electo hay un paso muy importante. Tiene que venir un reconocimiento generalizado del mundo libre, del mundo democrático, del cual estarán excluidas las dictaduras y sus satélites a nivel regional y a nivel mundial. Ese es el primer paso. Y yo creo que para eso esta cumbre que convoca el presidente de Panamá es muy importante. El segundo paso es que en las Américas los países democráticos necesitan sumar la cifra mágica de 18 votos en la OEA, porque de esa manera pueden poner en aplicación el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que está hecho para defender a los países que son objeto de agresión o de ocupación. Y Venezuela es un país en el que se está cometiendo genocidio, el pueblo está bajo masacre, el pueblo está atacado por fuerzas que no son venezolanas, sino que han sido claramente trasladadas desde otros países. La aplicación del TIAR es totalmente posible para conformar una fuerza de, que señale por lo menos una amenaza creíble internacional. Y no Pero necesita, y más no allá necesita de la aprobación de las Naciones Unidas no, no, enviar el tropas. TIAR no necesita la aprobación de nadie. Si usted puede aplicar el TIAR en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, eso es un instrumento regional, porque los principios de las Naciones Unidas autorizan a que eso suceda. Pero yendo más arriba, en el Pero un momentico, ya va. Pero para que sea un hecho el TIAR, nos tiene que ser aprobado por todos los países integrantes de la Organización de Estados Americanos. Y yo pongo en duda que Brasil, Colombia, Nicaragua, ¿no? Bolivia estén de acuerdo. no necesariamente, porque si los países que no están de acuerdo forman parte de la agresión, su voto está anulado. Entonces, usted no le puede pedir el voto de apoyo al cómplice del asaltante. O sea, usted no puede poner en el jurado donde se va a tomar una decisión al socio del tipo que asaltó el banco y que quiere que lo legalicen. O sea, hay que hacer la reunión del TIAR, la reunión que convoca el presidente de Panamá es muy importante porque lo primero que hay que hacer es diplomáticamente cortar las aguas. Es decir, ¿quiénes están con la democracia? ¿Quiénes van a cumplir la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo primero manda, no es una rogativa, no es una sugerencia, manda? La democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y han incumplido eso la anterior semana al votar, al abstenerse en la votación y de esa manera apoyar indirectamente la masacre que la dictadura de Cuba y Pero lo han Venezuela. incumplido también con Nicaragua y lo han incumplido con Bolivia.
Pero la diferencia hoy día que aprecia el mundo y que tienen que apreciar los venezolanos es que el triunfo del pueblo venezolano es tan grande, supera, llega al 70% de la gente que ha podido votar, más los 5 millones que no han podido votar en el extranjero, más 3 o 4 millones internamente, 80% efectivo de los venezolanos han derrotado a la dictadura. Y la reacción a esa derrota, que vea usted la realidad objetiva y tome solamente dos elementos. La reacción violenta, criminosa, por el uso de la fuerza, con violación de derechos humanos, asesinatos, van 23 muertos, tortura, más de 2.000 presos, está demostrando el nivel de la derrota. Pero hay una cosa aún más grave. ¿Por qué cree usted que Cuba y Bolivia mandan tropas especiales de represión? ¿Por qué creen que hay ahí efectivos de las avispas negras de Cuba y de los grupos Wagner? Porque tienen problemas muy serios con lo que es el control del personal militar y policial venezolano, que ha sido testigo del triunfo y ha participado del triunfo porque ha votado el 28 de julio y que ayer ha sido invocado y convocado por María Corina Machado y por González Urrutia a no matar a los venezolanos y a entender que Venezuela hoy día es un país ocupado por fuerzas extranjeras. Entonces, la fuerza represiva que se ha trasladado de Cuba y de Bolivia no es solamente para salir a la calle y hacer lo que estamos viendo de detener, de arrestar, de imponer terrorismo de Estado y de matar, es para controlar las fuerzas militares y policiales venezolanas que deben estar en sus cuarteles desarmadas y bajo control de estos grupos de intervención, cosa que no van a poder sujetar por demasiado tiempo. Ahora bien, hace pocas horas atrás, María Corina Machado envió un mensaje a todos los venezolanos y al mundo. Nos dijo que nada, y leo textual, nadie dijo que esto sería fácil, pero todos tenemos claro, no hay vuelta atrás, esto es hasta el final. Unión, firmeza y confianza, se está haciendo el trabajo correcto. Mantenernos activos no significa estar siempre en las calles. Pausas operativas son necesarias para verificar estrategias y diseñar los siguientes pasos. Es decir, que va a pedir que vuelva el ciudadano a la calle, pero no todo el tiempo. Esto es lo más reciente que ha dicho ella. Es una estrategia inteligente, muy inteligente que cubre el frente interno, pero yo me quedé a medio explicarle después del TIAR o paralelamente al TIAR que se puede aplicar. Las Naciones Unidas son una organización creada para mantener la paz y la seguridad internacionales y tienen la capacidad de establecer una fuerza especial, cascos blancos o cascos azules, para evitar que en Venezuela avance y se consolide un genocidio, que es lo que están haciendo, que se está produciendo además en tiempo real, porque todo el mundo lo ve. Eso tiene que ser planteado en las Naciones Unidas y seguramente será vetado en el Consejo de Claro. Seguridad. Sí, pero tiene que suceder Ujú. por China y por Rusia, pero hay que hacer que suceda, porque esas son las pruebas del compromiso con el crimen organizado que empodera y difunde y consolida mucho más el triunfo del pueblo venezolano. Cuando, cuando esos procedimientos se cumplen, se está afirmando la victoria. La regla en el mundo, en la democracia, en el mundo civilizado, no es que porque una persona, un individuo o un grupo incumple una ley, la ley ya no existe. Más bien el incumplimiento de la ley es la prueba de la existencia, del vigor de la ley y de la fuerza de que no va a haber impunidad. Hay que poner en marcha el TIAR en el ámbito regional americano. Hay que poner en marcha el mecanismo que se llama de acciones colectivas en el ámbito de las Naciones Unidas, a los cuales las Naciones Unidas está obligado. Hay que avanzar con el tema que ha planteado y que ha impulsado el secretario general de la OEA, que bajo el Estatuto de Roma se ponga en captura al dictador y a su grupo, Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y los líderes cubanos que están en esa intervención con el tema de los crímenes de lesa humanidad y el Tribunal Penal Internacional. Y además de eso, en cada país democrático, y esto es algo para la agenda de la reunión de presidentes en Panamá,
Hay que abrir la Convención de Palermo, la aplicación de la Convención de Palermo para perseguir a todos los que se ven y los que no se ven. Los miembros del órgano electoral del CNE tienen que ser acusados de crímenes en los países libres porque forman parte de un grupo delictivo transnacional. Los jueces esos del famoso órgano judicial de la dictadura, los coroneles, los generales, el personal de rango inferior, tienen que ser todos acusados y tienen que empezar un proceso democrático de persecución a estos criminales a nivel mundial, porque la Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional está hecha para que no exista en el mundo un lugar donde se pueda ocultar un delincuente, que no exista en el mundo un lugar donde usted puede ocultar el producto del delito y que no existe impunidad. Entonces, hay un bagaje de elementos que hay que poner en marcha y que yo creo que los patriotas venezolanos que están en el exilio y gente muy inteligente de la lucha por la libertad y la democracia ya están empezando a operar. Los tribunales en la Argentina, los tribunales en Panamá, los tribunales en el Perú, en el Uruguay, en el Paraguay, en Canadá, en Estados Unidos, están listos para aplicar la Convención de Palermo. Y sabe que la prueba es preconstituida. Son delitos infraganti, están matando, están arrestando a la gente, la están apaleando, no solamente a vista del público, a proclama y convocatoria del dictador Maduro que dice lo que hay que hacer. Ya ha acusado públicamente y ha sentenciado a María Corina Machado y a González Urrutia, y de inmediato su títere, que tiene el cargo de fiscal en Venezuela, ha abierto una causa bajo la vieja regla del socialismo del siglo XXI, acusar a sus víctimas de los delitos que ellos mismos cometen. O sea, ¿qué más claro puede estar? Venezuela está ganando y con Venezuela está ganando las Américas, la democracia y el mundo, y hay que sostener eso. Y María Corina Machado tiene razón en hasta el final. Yo creo que el final está muy cerca en la medida en que la persistencia y la resistencia siga siendo la característica de esta genial estratega y del grupo que dirige el proceso de liberación del pueblo venezolano. ¿Y hasta qué punto es sumamente importante para todas las Américas la caída de la narcodictadura? Porque se nos olvidó que no solamente cuenta con Rusia, con China, con Irán, con Cuba, sino cuenta con los grupos terroristas colombianos, ¿no? Y cuenta también con el narcotráfico, Bueno, el ELN y las FARC han sacado documentos para apoyarlo, para claro. apoyar a Maduro, para reconocer la votación, la elección. Es que esto, la desesperación ya los lleva al ridículo. A ver, primero, todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI en las Américas son narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Maduro ya es un reo de narcotráfico, jefe del cartel de los soles, 15 millones de dólares por su captura, y otra de las cosas que se ha sugerido como mecanismo de presión es subir la recompensa, que es una cosa que puede hacer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso ayudaría en función de lo que es el momentum, la imagen. Y el tema que sigue a esto en materia de lo que es qué pasa si cae Venezuela, si cae la dictadura en Venezuela. He empezado la explicación con eso, pero la quiero reiterar. En Venezuela se está disputando la libertad de todos los pueblos de las Américas. Cuba está defendiendo su vida dictatorial en Venezuela. Cae Venezuela y no tarda en caer Cuba y desaparecen las dictaduras satélites de Nicaragua y de Bolivia con gran facilidad. Eso es lo que dicen, pero ¿por qué si cae la narcodictadura venezolana va a caer la dictadura cubana? Porque depende de ella, porque ¿quién ha mantenido a Cuba? A ver, Cuba estaba agonizando en su periodo especial en 1999 y la comunidad internacional esperaba que se extinga por sí sola y llegó Chávez y rescató a la dictadura cubana, le dio petróleo, le dio dinero y después le entregó el país entero. Cuando murió Chávez, Cuba quedó de dueña de Venezuela. Y en vez de hacer de Cuba un país que se equipare a lo que al empezar este siglo era el país más rico de Latinoamérica y el más próspero, que era Venezuela, lo que han hecho en 25 años ha sido convertir a Venezuela
llevarlo al nivel de Cuba y ahora hay dos países miserables en las Américas que son Cuba y Venezuela y que disputan cuál es más miserable. Entonces, lo obvio es entender que aún en la situación de miseria a la que han llevado al pueblo venezolano, Cuba sigue siendo primero un elemento de intercambio extraordinario para la dictadura de Cuba, en lo que Venezuela es un elemento extraordinario de intercambio para la dictadura de Cuba, en lo que es el manejo con China, con Irán y con Rusia. Y si no, vea cómo está equipado y ocupada Venezuela por esas fuerzas. ¿No se acuerda que cuando se produjo el fenómeno Guaidó, los rusos mandaron inclusive personal militar ruso para respaldar, disque, al gobierno de Maduro? Entonces, por favor, o sea, la lucha es definitiva y el pueblo venezolano está luchando en lo que yo considero es el tercer frente. Venezuela es el tercer frente de la guerra global, de la Primera Guerra Global. Esa es la importancia de la necesidad de que el pueblo de Venezuela consolide el triunfo que tiene. Y hemos hablado aquí dando los parámetros tanto en el ámbito interno, un frente, como en el ámbito internacional, el segundo frente. En el ámbito internacional hay que poner rápidamente en evidencia, y ya están los gobiernos paradictatoriales con su actitud cómplice y dilatoria, Lula, López Obrador y Petro, y señalar también a la señora Castro de Honduras, que está exactamente en la misma actitud. Y la cumbre de Panamá que ha convocado el presidente de Panamá me parece brillante para poner en marcha y empujar, primero, la consecución de la cifra crítica de los 18 votos en el marco de la Organización de Estados Americanos, la definición de quién está con la dictadura y quién está con la democracia, quién está con el crimen organizado y quién está con la libertad y el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Y eso es importante, porque yo le aseguro que López Obrador no le va a poder explicar al pueblo mexicano, por más que se esté yendo, la razón por la que sostiene una masacre contra el pueblo venezolano, que a Lula le va a ser muy difícil en el Brasil, entrando en un proceso electoral municipal, explicar por qué respalda al crimen organizado y al narcotráfico para matar venezolanos. Lo mismo que le va a pasar a Petro, que ya tiene una popularidad muy disminuida. Bueno, el grupo colombiano que fue a Venezuela, invitada, por cierto, para las elecciones, acaba de explicar cómo efectivamente eso fue un fraude escandaloso y cómo el verdadero, ellos contando justamente las papeletas, los votos, cómo arrasó Edmundo González. Pero una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos, se pregunta mucha gente, acaba de aclarar que ellos reconocen que Edmundo González, ¿no?, triunfó en las elecciones, pero que no reconocen todavía que es el presidente de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, reconocer al presidente electo es caso cerrado. Yo creo que la diplomacia americana se está dejando abierta la creencia de que puede hacer algo con Lula, que puede ser, que también tiene, ha tirado un lazo de negociación con la Unión Europea, que puede hacer algo con López Obrador o con Colombia. Lo que Estados Unidos debería hacer con esos tres países con los cuales tiene acuerdos de comercio, de libre comercio, es exigirles el cumplimiento de la cláusula democrática. Pero no creo que Estados Unidos vaya a tardar en hacer el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo. En todo caso, ya está reconocido por el resto de los países latinoamericanos que hemos mencionado, que no están llegando a la cifra mágica de la mayoría en la OEA. El rato que lleguen, el tema está absolutamente consolidado porque permite además avanzar en el marco del TIAR. Y al que le diga Bolivia no va a votar, Colombia no va a votar, hay que ponerlos en el grupo de los agresores y de esa manera determinar que su voto no es permitido, porque no puede el cómplice votar para garantizar al delincuente. Ahora, en la Organización de Estados Americanos, en esa famosa votación, nadie votó en contra de la elección de Edmundo González. Se abstuvieron, incluso se abstuvió ni Brasil ni Colombia,
votaron en contra, sino que sencillamente se abstuvieron. Bueno, Unos dicen que se abstuvieron para que haya posibilidades de conversar y de salir por las buenas, porque los primeros desprestigiados en todo el mundo, pero especialmente en sus países, son ellos al apoyar a una dictadura. eso es un engaño. Primero, porque tienen que ganar tiempo para masacrar al pueblo venezolano. Si hubiera pasado lo que usted me dice y la intención fuera la de permitir una negociación, ¿por qué siguen matando venezolanos y por qué han llevado tropas de intervención de Cuba y de Bolivia para controlar por la vía del terrorismo de Estado, del crimen y del asesinato al pueblo venezolano? Esa ha sido una movida para ganar tiempo en espera de que la fuerza se imponga, la fuerza criminal. Y quiero aclararle algo en el ámbito de lo que es la abstención. En una votación es blanco o negro. La abstención es una forma hipócrita, cobarde y criminosa de apoyar al delincuente en este caso. Todos los votos de abstención han sido votos de apoyo al dictador Maduro y eso tiene alta jurisprudencia internacional. La abstención es un voto que define, más todavía si ha impedido que se logre la mayoría. Pero después de esa ascensión, el gobierno norteamericano se reunió tanto con los representantes de Brasil como de Colombia. ¿Qué gana con eso? Mire, Brasil, Colombia y México antes de la abstención habían reconocido el fraude y después van y se abstienen y votan de otra manera. Son operadores del socialismo del siglo XXI, agentes de las dictaduras. López Obrador le debe su puesto a 4 o 5 campañas pagadas por Cuba y Venezuela. Lo mismo que Petro y lo mismo que Lula, al que han sacado de la cárcel para hacerlo de nuevo presidente. Mire los hechos, nada más. Entonces, no hay para qué creer que el crimen organizado empoderado en gobiernos de países importantes como Brasil, Colombia y México puede hacer diplomacia limpia a favor de los derechos humanos y a favor de la paz y seguridad internacionales. O sea que todos están descubiertos y abiertamente descubiertos. Y usted insiste que el final está muy cerca. No, el final está cerca, pero no muy cerca. Hay que vencer varios obstáculos y por eso la comunicación de María Corina Machado de que no hay vuelta atrás, de que es hasta el final y la movilización popular son vitales. Resumo y termino con esto, don Napoleón. Hay dos frentes en la lucha. El frente interno, que es el frente donde se está confrontando la movilización y el, la persistencia y la resistencia del pueblo venezolano versus el crimen organizado, el terrorismo de Estado, el asesinato y la intervención transnacional. Ahí hay que resistir y persistir. Y el ámbito internacional en el que el primer elemento a disputar, antes de pedir cascos azules, tiar, ni nada que hay que pedir, es el reconocimiento del presidente electo de Venezuela en la persona del ganador, Edmundo González Urrutia. Eso es lo que hay que hacer ahora. Si este reconocimiento se logra en el curso de las siguientes horas y los siguientes días, este tema va a avanzar. Entonces ya se puede pensar en acciones colectivas de seguridad internacional que hemos comentado aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, quien mejor que usted para decirnos todo lo que nos dijo. Y gracias por ese trabajo de día y noche que tiene luchando por las democracias en el mundo entero. Un abrazo. Gracias. ¿Sí? Gracias.